Hola Engomados, un saludo para ti, que nos puedes ver hoy. Queremos traerte un programa que habla de política, las elecciones en Colombia. ¿Qué se está jugando Colombia en estas elecciones legislativas y de presidente en este 2022? Y tenemos dos invitados muy especiales para que hablemos durante una horita, para que hablemos acerca de la política colombiana y estas elecciones que traen un reto más allá de lo que significa elegir a alguien. ¿Cómo ha afectado a Colombia la pandemia? ¿Cómo ven los partidos políticos los colombianos? ¿Y qué candidatos y sus fuerzas electorales pueden mover a los electores para elegir en este 2022 un Congreso que lo represente y un presidente nuevo? ¿Orden o cambio? Acompáñenos en Engomados. Vamos. Hola Engomados, un saludo para todos y todas los que nos puedan ver a través de nuestro YouTube, Engomados, en nuestras redes sociales. Estamos volviendo de a poco, trayendo temas de actualidad, trayendo lo que nos interesa, generar opinión y buscar las disertaciones que nos ayuden a entender qué está pasando a nuestro alrededor. Eso es ser engomado, eso es ser sollado, eso es gustarnos temas como la astrología, la psicología y demás. Hoy hablando de política y unas elecciones en Colombia. Este año 2022 en Colombia tenemos elecciones y son las elecciones que consideramos aquellos que nos gusta la política que son fundamentales. Así que por eso vamos a permitirnos conocer nuestros invitados, el doctor Jorge Eduardo Suárez Gómez, politólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Gran Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido en Comados, un saludo para usted. Gracias por la invitación o aceptar mejor esta invitación. Marcel, buenas noches. Gracias por la invitación también y por la oportunidad de charlar sobre estos temas. Un saludo también para mi amigo Martín Restrepo. Así es, pasémosle la ola a nuestro amigo Martín Emilio Cochizo, amigo más conocido como Martín Restrepo, politólogo, abogado, la persona que ya ha pasado por Engomados. Y de nuevo vos, Martín, hombre, gracias por aceptar esta invitación y por estar de nuevo en Engomados, hermano. No, Marcel, gracias a vos por la invitación. Siempre es un placer estar en Engomados, Jorge. Un gusto saludarte, hombre. Y Marcel, obviamente, también después de tanto tiempo. Bueno, muchachos, estamos acá hablando de las elecciones 2022. Tenemos unas elecciones en Colombia, yo creo que sin lugar a dudas, históricas y de gran importancia por lo que está, digamos, en juego. No solamente porque estamos hablando de la presidencia y las curules de nuestro Senado, la Cámara y el Congreso y demás. Hablo en términos estratégicos de una necesidad de una transición. La pandemia nos demostró que estamos mal, que veníamos mal y que estamos haciendo o que se hacían las cosas de una manera regular tirando a peor. La primera pregunta para ambos, doctor Jorge Eduardo y Martín Restrepo. ¿En qué medida estas elecciones en Colombia son fundamentales, son preponderantes, son de gran importancia? ¿Y qué nos estamos jugando los colombianos este año con las elecciones presidenciales particularmente? Doctor Jorge Eduardo. Estas elecciones, aunque parece una pregunta como sencilla, estas elecciones en realidad, como lo señalas, son unas elecciones importantes porque concentran o son el punto de llegada de algo que no empezó este año, sino que empezó, podríamos decir, que el 8 de agosto del 2018. Es decir, Colombia tuvo un momento atípico, si se quiere,
en estos últimos 4 años, porque digamos que hemos estado todo el tiempo en campaña, ¿cierto? En el debate electoral. Entonces, lo que yo podría decir inicialmente es que lo atípico de estas elecciones es que hemos tenido un clima como de confrontación política en el sentido, digamos, menos violento del término, desde que empezó el gobierno actual, porque la tesis que ha sido, y han sido coherentes con esa tesis, la tesis de la oposición ha sido, pues, cero oposición desde el en las calles, o de cero oposición desde el primer día del mandato del presidente, y creo que así ha sido. Eso es lo primero que podría decir. Martín. Bueno, estas elecciones se juegan, respondiendo un poco a la pregunta tuya, lo que uno se juega en todas las elecciones presidenciales, ¿cierto? Y es, digamos, ese sentido de esperanza de tener un verdadero cambio, ¿cierto? De tener un ordenamiento mucho mejor, más pensado en el bienestar, ¿cierto? En el bienestar social. Eso se juega en todas las elecciones y está con un acento particular en la medida en que, contrario a lo que dice el doctor Jorge, pienso que si bien recoge mucho lo que venía de estos últimos años y de esos fenómenos, algunos tan nefastos en términos económicos, sociales, políticos, que se han desarrollado en estos últimos 2 años, particularmente 2, 3 años, recoge o muta en una, ya no una polarización, ¿cierto? Sino que hay una fragmentación total en términos de la ciudadanía y en términos incluso de los actores políticos como tal. No es gratuito por eso que hoy veamos un número de candidatos a la presidencia tan alto, ¿cierto? Para muchos es muy alto, es significativamente alto. Pero respondes a eso, respondes a que esa polarización que traíamos, ¿cierto? Y que en primera instancia nos ponía en estas elecciones, digamos que en dos aceras, ¿sí? Realmente hoy no es así. Realmente hay una gran fragmentación. La sociedad está, digamos, atenta a esa fragmentación en lo político y es prematuro también el diagnóstico de lo que va a pasar con respecto a eso, precisamente por eso, por la gran fragmentación que hay. Y finalmente, un asunto no menos importante es digamos, la incidencia que ha tenido para este proceso electoral atomizar muy, muy grandemente la real importancia de estas elecciones, que son estas elecciones legislativas, dándole una prioridad altísima, altísima al tema electoral presidencial, que se supone que es en un segundo orden en términos de importancia electoral. Yo creo que ambos han tocado puntos como sustanciales a nivel macro de lo que significa estas elecciones. Es indudable, claro, que hay legislativas y demás, pero también creo que por alguna razón, por el foco de atención y por lo que significa en nuestra constitución y en nuestro imaginario colombiano, el presidente tiene pues como mucha incidencia. Me llama mucho la atención, doctor Jorge Eduardo Suárez y Martín Restrepo, y estimados televidentes de Engomados, que, claro, hay muchos candidatos, pero a la vez estamos viendo un centro muy, muy fragmentado. Esos son los que más fragmentados están. La aparición de, por ejemplo, de Francia Márquez dentro del escenario político ha sido muy interesante, lo digo con toda sinceridad. Creo que no solamente por ser mujer, sino por ser afro y por ser toda una representación histórica de la sociedad dual, ese concepto de la ciencia política de las sociedades marginadas, desplazadas y casi que sin voz, pero con ella, con su voz y con una capacidad intelectual muy interesante. Creo que el pacto histórico arrancó con ciertas esperanzas, pero la inclusión de ciertos otros personajes adentro del pacto histórico también nos generaron muchas incógnitas. Está el candidato del oficialismo o del centro democrático, que también deja mucho
en tela de juicio por lo que pueda convocar. Hablemos un poco de los candidatos, doctor Jorge Eduardo Suárez y Martín Restrepo. Empiezo con Martín, que fue el último que terminó, y vamos con el doctor Jorge Eduardo. Candidatos y un espectro de lo que pueden ser esos candidatos y ellas, con una Ingrid Betancourt que volvió de Francia, etcétera, Martín. Bueno, digamos que uno de los grandes fenómenos que deja la Constitución del 91 para muchas personas en torno a lo que significó en reforma política fue precisamente la atomización de los partidos, ¿cierto? Esto paulatinamente con el tiempo, digamos, se fue modificando a través de una serie de modificaciones normativas que, digamos, permitieron crear cierto nivel de estabilización frente a esa atomización que se vio en cierto momento, al inicio de la Constitución del 91. Sin embargo, esa atomización le cobró una fuerte factura a los partidos políticos, una factura que aún hoy se paga. De tal manera que para muchos estas elecciones son unas elecciones que reflejan precisamente esa atomización de los partidos, y una prueba fehaciente de que ello es así es la manera en cómo discursivamente abordamos las elecciones. No hablamos del partido, hablamos de los candidatos, ¿cierto? Incluso tú, cuando haces la pregunta, hablemos de los candidatos, ni siquiera estás haciendo un cuestionamiento o una indagación por hablemos de lo programático de las próximas elecciones. No, ¿cierto? Hablemos de las alianzas estructurales que tienen los partidos para las próximas elecciones. No, hablamos de los candidatos. Y una de las cosas importantes, o digamos, en términos de hito de estas elecciones, es que son unas elecciones presidenciales de los candidatos, ¿cierto? Sin embargo, un asunto que es, digamos, para mí bastante curioso, es que las personas o nosotros los ciudadanos nos quedamos con la noción de que sí, el partido está ahí, el partido es, digamos, ese puente comunicacional entre el ciudadano común y silvestre y el Estado, pero realmente el papel del partido político, la incidencia del partido político en unas elecciones como estas es supremamente importante. Entonces, a pesar de que se crea esa noción y ese imaginario que todos tenemos, dado en parte por la gran fragmentación social y política que tenemos, es una elección de los candidatos. Los partidos van a jugar un papel supremamente determinante a la hora de determinar quién va a ser el próximo presidente de Colombia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, veremos cómo se movilizan en ese escenario, ¿cierto? Los partidos cartel, ¿cierto? Entendidos como esos partidos que representan al gobierno, cómo se van a mover esos partidos que son máquinas electorales, que tienen la gran capacidad, que a pesar de que no son muy mediáticos y que, digamos, tienen cierta resistencia por parte de la ciudadanía, son unas máquinas electorales que son capaces de mover, de voltear incluso una elección como esta. Entonces, y otra serie pues, de fenómenos que giran o orbitan alrededor de los partidos, que van a ser muy determinantes en estas elecciones. No es gratuito, por ejemplo, que un candidato como Petro tenga dos monstruos de la maquinaria electoral como Roy Barreras y Benedetti, que son los que realmente le están moviendo la campaña, ¿cierto? Que son, lo conversaba incluso con Jorge hace algunos días, que son los que le mueven la campaña. O sea, Petro entendió en cierta medida que a lo que le hacía falta era eso, maquinaria, ¿cierto? Ser más eficiente a la hora de mover la maquinaria. De tal manera que el candidato Petro, por ejemplo, tiene un pie en el aire y un pie en la tierra, ¿cierto? Y ese pie en el aire, digamos que está mirando, ¿cierto?, dónde aterriza en términos de esas alianzas partidistas y coyunturales que le pueden dar ese tránsito a la presidencia. Digamos que aquí voy a parar un momento para darle la palabra a Jorge y escuchar su opinión al respecto. El micrófono, doctor Jorge. Ahí sí, No, te escuché. pues creo que, o sea, yo pues no estoy en contravía de lo que dice Martín. Simplemente el punto con el que inicié y de acuerdo como a tu pregunta, yo creo que lo que hay, o sea, lo que estamos discutiendo aquí hoy
viene de atrás y trae como cierta inercia que yo creo que es un poco clara. Por ejemplo, hoy salieron los resultados de una encuesta de favorabilidad de los candidatos presidenciales. Y es una encuesta sorprendente, son unos resultados sorprendentes porque, por ejemplo, casi todos los candidatos lo supera la desfavorabilidad frente a la favorabilidad. Eso creo que no había pasado hace mucho, o creo que no tenía antecedentes. Y la desfavorabilidad, por ejemplo, del presidente, imagínense ustedes, llegó a un punto comparable, solamente comparable con la desfavorabilidad que tuvo Pastrana en el 99, en pleno auge, o más bien, en plena crisis del tema del Caguán. Imagínense ustedes el nivel como de desazón de la sociedad de ese entonces, que pues todos los que estamos aquí nos acordamos de ese momento asiago en la que Colombia parecía y no lo digo yo, pues en esa época muchos analistas internacionales llegaron a hablar y nacionales llegaron a hablar de Colombia como un estado fallido, ¿cierto? Por la incapacidad de gestionar como su vida política y social. Entonces nosotros estar hoy, previo a las elecciones, estar como frente a ese nivel de pesimismo de la sociedad colombiana es una cosa que a mí me parece muy sorprendente, o sea, muy, digamos, no se parece, y un poco ahí creo que es lo que señala Martín, no se parece tanto como al fervor político, o más bien, o en qué medida no está relacionado como con esos, por eso me refería al principio a los 4 años como de política intensa que hemos vivido, que creo que sí son anómalos en la historia reciente de Colombia. O sea, hemos vivido tanta política tanto enfrentamiento político que pareciera ser que los ciudadanos en general tienen como un nivel de pesimismo muy amplio. Por eso creo yo o por eso decía yo que un poco los resultados de esta elección es el punto de llegada de un proceso más largo que el mero presente, pues, o que el mero 2022. Bien, y un poco esa llegada, como decía Martín, que me parece un punto interesante. Esa llegada del pacto histórico con Gustavo Petro, de Roy Barreras y de Benedetti, que llaman la maquinaria, que Martín menciona como maquinaria, que es un término pues usado en Colombia, por supuesto, para entender un poco el mover los engranajes para que el día de las elecciones las cosas funcionen. Eso ayuda a entender un fenómeno político de el todo vale, por ejemplo. Me refiero, doctor Jorge Eduardo, se está casi que vulgarizando, por decirlo de alguna manera, ese discurso de ciertos sectores de la sociedad por alcanzar el poder. Se está buscando la manera como esa llegada también de Luis Pérez y demás para que esos aportes de esas personas que tienen mucho caudal de votos y reconocimiento de mover se logren los objetivos. Eso ¿cómo lo ven ustedes dos? Doctor Jorge. No, pues eso ha estado muy interesante porque ahí vuelvo a comparar con el 2018. Eso en el 2018 no pasó. O sea, en el 2018 la campaña de Petro presidente fue una campaña, si se quiere, muy jalonada como por sectores de opinión y por representantes de movimientos sociales. Era como era un escenario muy ciudadano, si se quiere, frente al resto del mundo político. Eso pues se vio claramente, no solo en la campaña, sino hasta el día de las elecciones. Eso era muy claro. Mientras que hoy, 4 años después, el escenario cambió mucho y la discusión es interesantísima, porque, por ejemplo, ayer nos sorprendieron con la noticia de que la candidata, o de que la posible nominada a la vicepresidencia por el pacto histórico no iba a ser quien ganara, que quedara de segundo en la consulta, sino que iba a ser posiblemente, estaban hablando de María Emma Mejía. María Emma Mejía, antioqueña, ex canciller, pues muy cercana en los últimos años al presidente Santos, es decir, muy cercana al Partido Liberal. Entonces, hay una discusión muy grande porque pues
Francia Márquez, Marcel, con lo que vos señalás, es verdad, ha generado pues como un fervor muy importante en ciertos sectores de opinión. Con Martín precisamente la estuvimos escuchando la semana pasada en vivo y en directo, y Martín me corregirá si no fue muy sorprendente, pues como positivamente, como el fervor que generó Francia Márquez aquí en Medellín, obviamente entre un sector de la juventud, de los movimientos sociales feministas, de los movimientos sociales étnicos, pero pareciera ser que se está abriendo una distancia entre esos sectores sociales que tradicionalmente han sido como los que han sostenido, o en los últimos años han sostenido la idea de Petro presidente, frente a esta otra aparición de políticos, digamos, de políticos profesionales, lo cual creo que yo tampoco es para escandalizarse. Creo que así funciona en todas partes, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí había sido de esa forma. Y bueno, pues, o sea, los debates han sido, si nos fuéramos a hablar de las minucias de esos debates en cada región, en cada pueblo, eso ha sido pues muy pintoresco, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que yo me estoy preguntando, o lo que se preguntan más bien, no yo sino algunos analistas, es hasta qué punto esa entrada del pacto histórico en la gran maquinaria no le resta voto de opinión, el voto de opinión tradicional que ha sido su voto central. Pero entonces algunos dirán, no, es que el voto de maquinaria pues es mucho más grande en comparación al voto de opinión. Pero bueno, eso es un poco lo que hay en este momento en el debate. Bueno, tratando de responder a tu pregunta, Marcel, digamos que estamos en un contexto donde hay, digamos, tres tipos de candidatos, ¿cierto? El candidato que tiene una propuesta personalista y que, digamos, reniega de su partido y no le hace caso al partido. Está el que tiene una propuesta personalista y que le hace caso al partido, pues digamos, cuando él ve que, bueno, puede ser conveniente. Y está el candidato que tiene una estructura o una propuesta partidista, pero tiene que moverse o generar unas aperturas a otros movimientos, ideologías y apuestas políticas para poder, digamos, capitalizar esos votos. En ese sentido, estoy muy de acuerdo con lo que manifiesta Jorge, en el sentido que los candidatos en este momento están en una balanza en la que están sopesando, bueno, el voto de opinión versus el voto de maquinaria. Y digamos que de acuerdo a esos cálculos harán sus movimientos en cuanto a alianzas y sí, alianzas, digámoslo así. Por eso el gran número de candidatos, digamos que está ahí en ese tercer grupo, esos que están de alguna manera fijados en una estructura partidista, pero que están atentos a ver cómo se mueven para capitalizar, digamos, esos votos. En este sentido, y teniendo en cuenta si es perjudicial o no, obviamente para sectores radicales eso es nocivo o es perjudicial, en la medida en que muchos de sus votantes en el voto de opinión, que para mí es un voto determinante en las elecciones en nuestro país, esos candidatos, perdón, esos votantes no están dispuestos a tolerar movimientos hacia sectores sobre los cuales siempre se ha renegado o siempre se ha conspirado. Entonces, hay posturas como en el caso de Francia, por ejemplo, Francia Márquez que están hablando ahorita, posturas que dicen, no es que nosotros estamos con Francia Márquez, ¿cierto? Pero no estamos con lo otro, ¿sí? Y así en todos los sectores se ven ese tipo de posiciones y eso es causa de lo que hablaba yo hace algún momento, de esa gran fragmentación interna o esas grandes divisiones internas que tienen ahora los partidos, que tienen estas elecciones, digamos, en una total incertidumbre. Cuando en mayo veremos una estabilización en ese sentido. Y ya en mayo uno, digamos, podrá dar opiniones un poco más certeras frente a este tema. Sin embargo, vale la pena señalar que
lo que suceda en términos de alianzas hoy, o mejor dicho, lo voy a poner en Huasca. Estamos en un escenario en el que Seguro mató a Confianza, ¿sí? Y ya sabemos quién es Seguro y sabemos quién es Confianza. Está bueno. Como diría por ahí el filósofo, el que lo entendió, lo entendió. Respetado Jorge, doctor Jorge Eduardo Suárez y Martín Restrepo, hoy en Engomados hablando de la política colombiana, elecciones 2022. ¿Qué nos estamos jugando? Y ahí tengo una siguiente pregunta. Una pregunta que tiene varias aristas y varios puntillos internos, y es, ¿qué necesita Colombia hoy, 2022, con un gobierno como el que actualmente se está terminando, con una polarización, con una agenda económica que en teoría en los números oficiales dicen que va subiendo, con una persistente todavía matanza, asesinato de líderes sociales? Vimos lo que pasó en Ginebra el día de ayer, en la locución o en la presencia del presidente Iván Duque en Ginebra, donde hablaba un poco de lo que estaba en términos de derechos humanos haciendo Colombia y cómo fue abucheado, criticado en Ginebra, y donde la comunidad europea dijo, eso no es tan cierto, en donde hay una aparición muy complicada de grupos al margen de la ley, en la periferia otra vez de Colombia. Hablamos de Bichada, hablamos de Arauca, no, Buenaventura es un lugar muy complejo desafortunadamente y demás. ¿Qué necesita Colombia? Y eso en términos prácticos, ¿cómo se puede plasmar en esas alianzas que ustedes nos han tratado acá de hacer entender? Doctor Jorge Eduardo. Bueno, una pregunta muy difícil. Yo creo que o sea, de acuerdo como a esas dos polaridades que hay en la Colombia contemporánea, pues cada polaridad definirá sus necesidades o cuál es la Colombia que se necesita, ¿cierto? Por un lado, digamos que la Colombia, podríamos definirlo así pues para hacerlo muy simple, pero por un lado es la Colombia del orden y por otro lado es la Colombia del cambio. Esas son como las dos grandes narrativas que yo veo que es, y por eso lo ligo con lo que hablamos anteriormente, que vienen desde el 2018. O sea, y que si uno quisiera resumir, pues haciendo una cosa muy de brocha gorda, son las dos grandes polaridades que están en la Colombia del siglo XXI. La Colombia del siglo XXI, si uno la mira desde esa polaridad, la Colombia del orden y la Colombia del cambio, uno podría encuadrar ahí, por ejemplo, todos los gobiernos del siglo XXI. Y yo creo que aquí también está eso. Lo que pasa es que Colombia es muy rara porque en Colombia, eso mismo que estabas diciendo vos, o sea, por ejemplo, esa entrada de los políticos al partido del cambio o a la polaridad del cambio, pues políticos que hace poco estaban en la otra polaridad, entonces le hace uno pensar que al final, pues, orden y cambio como que no son tan, o sea, la ruptura no será, creo, tan radical, ¿cierto? Como se ve desde fuera, o sea, o también a veces desde adentro, ¿cierto? También el gobierno del cambio, pues es un cambio también, digamos que muy a la colombiana, ¿no? Porque los que están ahí, por ejemplo, a nivel local, y Martín lo corroborará, los grandes impulsores hoy de Petro, por ejemplo, en una zona como Antioquia, que es tan importante, pues los impulsores duros de la campaña Petro presidente, lo cual es muy interesante, es el Partido Liberal en Antioquia, el Partido Liberal antioqueño, ¿no? O sea, una cosa interesantísima. El Partido Liberal que estuvo en la coalición o está en la coalición de gobierno de Duque presidente, ¿no? Entonces, yo creo que se juegan esas dos narrativas del orden y del cambio, pero creo que la polarización, digamos, también es relativa, ¿cierto? O sea, creo que
Y bueno, y para terminar, pues quiero decir también una cosa que solo quiero enunciarla para que la sigamos discutiendo y creo que Marcel y Martín pueden decirlo también. Estas elecciones en Colombia también no son solo internas, sino son también internacionales. Estas elecciones tienen ese componente también interesantísimo, ¿cierto? Que ustedes también pueden decirlo. Por ejemplo, estas elecciones están ligadas con la elección reciente en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, el presidente Duque también acaba de ir a Europa y bueno, en Ginebra le fue así, pero también creo que cuando pronunció discursos a favor de Ucrania y de la OTAN y Colombia como integrante o invitado a la OTAN o integrante en transición, digamos que también nos posicionamos ahí Colombia posicionó en un orden geopolítico y digamos que Colombia es con el desarrollo de Venezuela y con la llegada de Boric a Chile y con la llegada de Castillo a Perú, con la reizquierdización de América Latina, Colombia también ahí también se juega eso, más que a nivel interno, que me parece a mí que a veces las distancias son como difíciles de entrever. Yo creo que a nivel internacional sí nos jugamos una cosa muy interesante, que es el orden geopolítico, diría, para que ustedes también digan algo sobre eso, que me parece interesante. No, te adelantaste a la siguiente pregunta y yo incluso les quería proponer, no, por favor, doctor, estamos para eso, porque es que eso es exactamente la propuesta que les tenía, no solamente para darle enseguida la cabida a Martín para que nos dé su respuesta, sino que para mí, Marcel Santos, es exactamente eso lo que está jugando Colombia en estas elecciones, porque estamos en una transición latinoamericana muy compleja y porque, como bien lo decía el doctor Jorge Eduardo, estamos rodeados y sin nombrar toda la tensión entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania, que tiene tropas también cercanas a Venezuela, con una favorabilidad en Venezuela indudablemente, y que se usa Venezuela constantemente en el discurso de vamos a hacer Venezuela, ojo que vamos a hacer Venezuela. Para mí, esa sería la invitación, doctor Jorge Martín Restrepo, para un próximo programa de Engomados, para que analicemos la posibilidad, estrategia de estas elecciones a nivel geopolítico, moviéndonos en ese escenario. Pero Martín, te queremos escuchar a vos, hermano. ¿Vos qué pensás? Con el audio activado, mi estimado Martín, que no te escuchamos. Así muy complicado, mi hermano. Ahí sí. Estás en lo cierto, mi querido amigo Marcel. Efectivamente, digamos que una respuesta obvia a la pregunta anterior es que Colombia necesita un cambio estructural, ¿cierto? Digamos que en todos los órdenes. Pero ante la imposibilidad de ese cambio estructural, digamos porque no hay voluntad política, en fin, toda la infinidad de factores que nosotros ya conocemos, pienso que lo que hay que hacer es volver a lo programático, ¿sí? Y ese volver a lo programático de una u otra manera invita a la sociedad civil a que se volque en una veeduría, a las elecciones, al gobierno, a lo programático, ¿sí? Entonces pienso que esa sería como una apuesta. Obviamente para eso se necesita mucha cultura política y mucho compromiso ciudadano, algo que es muy ausente en nuestras sociedades porque no, curiosamente nuestro contexto social es un contexto social muy político, ¿sí? Que la gente cree que no, pero es muy político, pero es muy político de pasillo, ¿sí? Y muy político en lo que estructura, direcciona o condiciona lo que Jorge nombró hace un momento, el voto de opinión. Entonces, ahí se agota, digamos, el alcance de muchos de nuestros ciudadanos en el ejercicio de lo político, pero y las fuerzas que realmente, digamos, van un poco más adelante, digamos, no tienen la potencia para lograr ese tipo de ejercicios como el que estoy mencionando de volver a lo programático. No sé, eso es lo que considero sobre este punto, hombre, Marcel. Muy bien, muy bien. Este muchacho estaba ahí al grano prácticamente. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo y cómo hemos crecido? Dios mío, bendito. Y una siguiente pregunta, muchachos. Dejando en paréntesis el tema internacional, porque yo quiero proponerles
más adelante, cuando ustedes puedan, quieran y lo dispensen, nos encontremos de nuevo en Engomados, ojalá con el beneplácito de la comunidad youtubera, para que este video tenga un alcance y hablemos de lo internacional. Pero yo quiero llamarles a la siguiente pregunta, ya para ir cerrando este programa. Me llama también mucho la atención que dentro de los candidatos, ya sabemos que no hay partidos, sino que hay candidatos, que es un síntoma X o Y de nuestra capacidad política y estructura de pensamiento, buena o mala, no lo sabemos. Hay candidatos antioqueños, y muchos de esos candidatos antioqueños, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, son interesantes en el sentido de que están ahí en la puesta en escena. Pero también me parece interesante porque dentro del pacto histórico, el que representa a Gustavo Petro, dijeron frases como: las elecciones se ganan si Antioquia, y la capital es Medellín, para que nos ven de otras latitudes, decide hacer un cambio. O sea que de alguna manera está la periferia, las zonas en conflicto alrededor de Colombia, las zonas más lejanas, viviendo un conflicto que hace parte también como de la búsqueda de esta sociedad dual, vuelvo y repito, que de alguna manera quiere con Francia Márquez y con una cantidad de candidatos como el exgobernador de Nariño y demás, pero también hay unas figuras antioqueñas que están planteando exactamente lo que planteaba el doctor Jorge, que era orden o cambio, más allá de las maquinarias, más allá de si traigo a este o aquella, que me generan esto o aquello. ¿Qué sienten ustedes como politólogos, como profesionales de la ciencia política y las ciencias sociales, que estos personajes, estos candidatos de Antioquia, Medellín y demás, y este postulado de que Antioquia puede resolver las elecciones sea como algo que esté plasmado? ¿Qué le puede aportar Antioquia y Medellín, que si sabemos que tuvimos enormes dificultades y que las seguimos teniendo, pero que de alguna manera siguen teniendo protagonismo esos candidatos que emergen de Medellín y Antioquia a la palestra pública? Martín Restrepo, puedo empezar con vos, amigo mío. Bueno, definitivamente pienso que sí, en ese sentido comparto la opinión y comparto y podría decir que efectivamente Antioquia está dando el viraje al cambio, ¿sí? Y en ese sentido, las próximas elecciones serán marcadas precisamente por eso, por el tema del cambio. Ahora bien, ¿será el cambio del que la mayoría habla? Eso es muy prematuro afirmarlo. Por lo que mencionamos hace un momento, digamos que la volatilidad, lo que hablaba, por ejemplo, Jorge hace un momento, la volatilidad de las encuestas habla precisamente de la volatilidad del elector, ¿sí? Estamos en un momento en el cual esas fuerzas electorales están totalmente dinamizadas por, digamos, eventos como los que pasó ayer, ¿sí? Eventos como el tema de la fuerte cercanía que hay del liberalismo al candidato Petro, volatilidades como la posición que ha asumido Ingrid Betancourt frente al escándalo alrededor de Piedad Córdoba, ¿sí? Entonces, digamos que esa volatilidad obviamente nos muestra que nada está claro, nada está dicho. Pero lo que sí es claro es que el cambio es inminente. La derecha, en términos de lo que se había estructurado o lo que se ha estructurado para estas elecciones, pienso que ha cometido muchos errores y eso lo va a llevar, obviamente, a no poder dar continuidad al gobierno que trae desde hace ya bastante tiempo. Pero ese giro programático no necesariamente se va a radicar en la izquierda, ¿sí? Porque aún si ganara el candidato Petro, no va a gobernar en una lógica de izquierda, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. No estamos a puertas de un Venezuela.
no estamos a puertas de un dictador, ¿sí? Estamos ante una posibilidad de cambio, pero no ante una posibilidad de un radicalismo. Ok. Concuerdo con vos, Martín, frente a que esos temores pues tan radicales están. La política interna, la minucia interna está demostrando, y también pues como el ejercicio de gobierno de Petro demuestra que pues que se parece menos, yo creo que se parece muy poco a Daniel Ortega o a Maduro, y se parece más, y tiene más en la cabeza algo como la socialdemocracia escandinava, ¿cierto? Petro tiene más en mente eso. Pero esa es la política interna. Frente a la pregunta de Marcel de los políticos paisas, yo creo que van muy mal, ¿cierto? Los políticos paisas de todas las ideologías van muy mal porque precisamente lo que Martín ahorita decía es el deber ser, o sea, el deber ser de la democracia representativa, digamos en una visión muy clásica, es esa idea de las propuestas, de la socialización de las propuestas y de la movilización de la ciudadanía en torno a las visiones de sociedad, y ahí pues soy coherente con lo que he venido diciendo, como esto ya trae una inercia de más de 4 años y está emparentado con lo internacional, que no lo vamos a mencionar en este momento. Aquí las lógicas de estas elecciones son unas lógicas de las sensaciones, de las emociones, ¿cierto? Y los candidatos antioqueños que otrora habían comunicado, por ejemplo, en el caso de Fajardo, y lo que él representa, y en el caso de alguna forma de Federico, que son buenos para comunicar cierta idea programática, por decirlo de alguna forma. Aquí no están pudiendo, ellos creo que no están pudiendo comunicar sensaciones, ¿cierto? No están pudiendo motivar, y estamos en una campaña, no en el deber ser de las democracias representativas liberales, sino que estamos en una campaña llena de sensaciones, de emociones. Y yo ya veo muy difícil que eso, pase lo que pase, que eso se transforme. Tiene que pasar una cosa, pero creo yo que la emocionalidad ya está comprometida, y estos políticos antioqueños están. Federico Gutiérrez hoy por primera vez en la encuesta está de favorabilidad, su imagen negativa superior a la imagen positiva, creo, por primera vez, y comenzó a decrecer. Fajardo llegó a su mínimo histórico de favorabilidad en esa encuesta que salió publicada el día de hoy, hecha por Inbamer. O sea, Fajardo viene cayendo, porque él siempre es un político que confía mucho en su capacidad de persuasión y en su capacidad de comunicar, pero esa oportunidad ya no se tuvo, porque estas elecciones traen una inercia que, repito, son las emociones y son las sensaciones, y a mí me parece que eso ya está jugado. Entonces, paradójicamente, pues, yo creo que Antioquia sí está comprometida con la población, pero yo tampoco sé qué tanto, o sea, bueno, y yo también creo que Antioquia no es tan conservadora, pues es un poco una idea de campaña, pero Antioquia no es tan conservadora ni tan uribista, o como se dice. O sea, ustedes ven los últimos alcaldes de Medellín, creo que hace mucho no tenemos un alcalde conservador. Creo que desde Luis Alfredo Ramos, y eso es por allá, pues principios del siglo XX, si no estoy mal, no tenemos un alcalde conservador, ¿cierto? Conservador en el sentido ideológico o partidista. Lo que hemos tenido son gobiernos desde Alonso Salazar, y excepto Federico Gutiérrez, aunque llegó también ahí con ese matiz de corte alternativo. Pero yo sí creo que los políticos antioqueños no, al menos tiene que pasar algo para que entren como al protagonismo, pero en este momento son los costeños y los santanderianos los que parecen estar manejando mejor las emociones del pueblo colombiano en un momento en que la política está dominada por la emoción y no por la racionalidad. Muy bacano, muy bacano ese análisis, doctor Jorge, porque tenés en gran medida puntos ahí de exclamación. Yo siento que de alguna manera sí hay un desgaste de esa política antioqueña. La dinámica, como bien mencionas, estuve arrastrando hace mucho rato, y yo creo que la pandemia generó mucho más una cantidad de sensaciones alrededor de
Es prematuro. El 13 de marzo hay algunas consultas para definir candidatos de esas vertientes que aún tienen pacto histórico y demás. Eh, y yo creo que ahí estamos aún por determinar mucho lo que concede. Los debates yo creo que también han estado, que lo hablábamos fuera de grabación, muy por debajo del nivel que nos gustaría podernos ver. Mucho ataque y mucha sacada de trapo, pero muy pocas ideas. ¿Les parece, Martín y doctor Jorge, si vamos cerrando el programa, cuál sería tu conclusión, Martín, de este programa inicial de elecciones 2022? ¿Qué nos estamos jugando? ¿Orden o cambio? Aquí en Engomados, ¿qué quieres tú acotar para ir cerrando el programa de hoy, Martín? Bueno, sí, para finalizar, retomar lo que manifestaba el doctor Jorge. Y sí, efectivamente, estamos en unas elecciones emocionales, ¿cierto? Pero de todas maneras, por lo menos las últimas 2, 3 elecciones han sido así, muy emocionales, ¿sí? Y lo que nos han mostrado estas elecciones que son tan emocionales es que lo que determina al final la lógica del votante es la maquinaria, ¿cierto? Entonces, por encima de la emocionalidad está la maquinaria. Por eso creo yo que algunos sectores están apuntalando precisamente a fortalecer o robustecer sus maquinarias, porque saben que más allá de la emoción, la maquinaria puede ser determinante en un asunto que pienso que puede estar vinculado, no, está vinculado a las alianzas que se hacen y es la tradición clientelar que tiene este país. De otro lado, indudablemente es prematuro señalar hacia dónde van estas elecciones, pero definitivamente van a ser unas elecciones de cambio. Y otro aspecto importante es que cuando eh, se defina el presidente, quién es el presidente, va a haber, no digamos no seamos extremistas en términos de una reacción como una guerra civil, pero sí va a haber una movilización muy amplia en torno a qué tan legítimas fueron esas elecciones. Bueno, no, pues te agradezco, Marcel y Martín, por la invitación y la conversación. Y obvio quedan como temas pues ahí como pendientes. Yo creo que, yo repito pues y creo que, o sea, esto que estamos viviendo en Colombia hoy es a nivel interno creo que es más normal de lo que parece pues. Eh, yo creo que lo que sí estamos viendo es como hay otra cosa que no se mencionó, que no mencionamos, pero también es importante resaltarlo y dejarlo ahí, es que hay un despertar generacional también. O sea, en Colombia, históricamente los jóvenes habían sido apáticos a la dinámica política y eso se transformó. Entonces, por ejemplo, lo que hay, que es una cosa muy interesante, por ejemplo, sí, yo creo que en varias partes de Colombia sucede, pero sobre todo en Antioquia creo que sucede. Hay una distancia generacional entre padres y hijos por temas políticos en esas elecciones. O sea, claramente los jóvenes están pues más cercanos a la idea del cambio, pero con las ganas de participar un poco más, mientras que los adultos están un poco más con la idea de orden, ¿no? Un poco, cuando uno comienza a transitar la adultez de pronto puede ser un asunto sociológico, pero creo que también es un asunto generacional y un despertar de una nueva generación a la política. Yo también creo con Martín que pues yo sin embargo no veo, a ver, yo también veo cierto, como es un proceso tan largo de 4 años y como ha sido tan emocional, yo también veo cierto cansancio, ¿cierto? Y yo creo que sea cual sea el resultado, pues en Colombia se va a aceptar. O sea, si ustedes ven bien en este momento en Colombia no pues, hay debates y hay por redes sociales, pero no hay una polarización política que se traduzca, por ejemplo, en violencia política. Eso no está pasando en Colombia. Ni siquiera en Medellín, que hay unas discusiones pues tan brutales, pero a nivel local está pasando nada pues fuera del escenario de las redes. Entonces yo lo que creo es que
pues está en juego o se va a presentar como un escenario, se va a presentar mucha discusión, sí, como dice Martín, sea cual sea el resultado, pero creo que también necesitamos como la sociedad colombiana necesita un respiro o sea, de esa movilización electoral permanente. Creo que eso también para las sociedades es un poco fuerte. Yo creo que en Estados Unidos también lo han vivido. O sea, que no han parado, en Estados Unidos pareciera que no han parado las elecciones que acabaron de pasar. O sea, llega un punto en que las sociedades también, eso tiene que parar. Y en Colombia también tiene que parar, porque en Colombia las guerras del siglo XX fueron siempre más que por temas de orden económico, las guerras siempre fueron por diferencias políticas. Entonces diría yo que lo que viene, o sea, vienen tres rounds electorales, ¿cierto? El Congreso, primera vuelta y segunda vuelta. Y creo que va a ser intenso, pero tranquilo, y creo que Colombia aceptará, pues, con algunas discusiones, pero aceptará el resultado y nosotros seguiremos siendo, al final, no un país tan distinto. Pero sí creo que a nivel internacional sería interesante hablarlo después, que ahí creo que sí hay más cosas para moverse. Yo creo que este primer round... Yo le quiero hacer una preguntita a Jorge antes de que se vaya con respecto a lo que acaba de mencionar, que me parece interesante, y es, dado ese cansancio y ese desgaste, ¿vos no crees, Jorge, que de pronto lo que se venga inesperadamente y para sorpresa de muchos sea unos niveles de abstención supremamente elevados, históricos? Yo no sé, pues aquí siempre hay una abstención que es muy constante, pero yo creo que esa idea de los jóvenes de participar un poco más, creo que va en contra de la abstención, ¿cierto? Sin embargo, hay una abstención pues estructural. Y yo creo, como vos decías ahorita, la maquinaria y la opinión se funden. Lo interesante es eso que llaman maquinaria, que sería interesante ver cómo se llama en inglés. Esa que llaman maquinaria, lo que pasa es que eso no se opone, sino que se sube a la opinión. Eso es interesantísimo, cómo la maquinaria se sube a la opinión. Entonces no son contradictorios. Pero yo creo que hemos estado con demasiada política electoral, o sea, demasiada. Y yo también, no en los dirigentes, no veo, el político obvio no se cansa. El político y la prensa son muy felices con la discusión electoral, y por eso es que la campaña se volvió tanto ataque y tanta acusación, porque los políticos, como ya es pura emoción y pura sensación, pues los políticos no, si proponen algo nadie los toma en cuenta, nadie los entrevista, y la prensa le encanta también esa emoción. Entonces yo creo que a mí sí me preocupa un poco la sociedad, como la salud mental de la sociedad ante esa escalada de descalificación, ¿cierto? Esa cotidianidad de la descalificación. Y creo que va a bajar un poquito. Ojalá bajara, pues, para evitar un poco la... Y aquí estaremos. Yo creo que este primer round con Martín Restrepo y el doctor Jorge Eduardo Suárez, politólogos, abogados, especialistas en ciencia política, magísteres y demás, doctorados, en Engomados hoy era como un abrebocas de este año es año de elecciones y va a haber una gran confrontación, o cambio, o continuidad, o orden, que lo planteamos ahorita. Creo que es momento de que nos despidamos de este programa de Engomados. Ha sido un programa fantástico, un poco largo para aquellos que no les gusta la política, a nosotros que nos encanta, se nos fue el tiempo volando. Quiero que, si ustedes quieren, nos encontremos en una próxima ocasión, Martín y doctor Jorge, para que no solo analicemos qué viene pasando en la política, sino que en nuestro próximo programa, los tres, el Tridente Engomado, hablemos de estas elecciones y lo que trae desde afuera, desde lo internacional, que ahí para mí va a estar el factor más importante en estas elecciones en el 2022. ¿Les parece? De a uno, de a uno. Un abrazo para todos, a Martín Restrepo, gracias, al doctor Jorge Eduardo Suárez, gracias, a usted que pudo vernos, gracias. Como siempre decimos en Engomados, gracias totales y nos vemos en un próximo programa aquí
con este par de fenómenos, hablando de política nacional colombiana y más adelante, hablando de lo que trae esta elección 2022 para Colombia desde la internacional. Un abrazo, Martín, gracias. Un abrazo, doctor Jorge, gracias. Cuídense mucho y nos volvemos a ver. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.